¿cómo sería un Manhunt 3 en la actualidad? Esta sin duda, sería una pregunta muy curiosa y hasta cierto punto, fascinante para los amantes de esta saga de culto, y sí, digo de culto, porque Manhunt, desde hace ya más de 10 años, es considerado una de las sagas de Rockstar, más controversiales, ya hasta violentos que existen, y ni digamos de sus primeros dos títulos, que uno es más oscuro que el anterior, y es por eso que en este video, voy a explicar algunas cosas respecto a esta posible saga, aunque, he visto que mucha gente tiene bajas expectativas de este título de Rockstar, más aún que estos últimos 8 años, y esto es sabido de buena fuente, Rockstar actualmente tiene las manos metidas con la siguiente entrega de Grand Theft Auto, GTA 6, aunque hace ya algunos años, en algunas páginas donde se compartir información respecto a videojuegos, por ahí aparecieron uno que otra noticia un tanto interesante respecto a la saga Manhunt, a pesar que desde ahí no se sabe nada más hasta la fecha, eso sin mencionar gracias a un hacker que supuestamente ya revelaron su identidad. Así que sin más, empecemos. Comencemos con algo que es primordial o prioritario antes de empezar a realizar ya sea videojuego, película o inclusive una serie animada o live action, y eso es el lore, o historia que tendrá en este caso, el anhelado o inclusive estimado título de Rockstar luego de GTA 6. Así que bien, antes de tratar este punto, vamos a dejar claro lo siguiente. Y es que, tanto el primer Manhunt, como la secuela de este, ocurren en diferentes líneas de tiempo. El primer Manhunt, ocurre en Carcer City durante el año 2002, donde controlamos a James Earl Cash, un criminal sumamente peligroso, quien no solo acabó con todas y cada una de las pandillas en el juego, pasando por las fuerzas especiales incluyendo a los Cerberus, sino que acabó también con el creador de películas Snuff, quien por cierto, antes se dedicaba a ser director de películas para adultos de bajo presupuesto, Lionel Starkweather. Que por cierto, para los que desconozcan lo que son las películas Snuff, pues son técnicamente películas, donde se cometen asesinatos reales, donde no hay ni montajes ni efectos especiales, sino gente sádica acabando con la vida de gente inocente para una audiencia ya de plano morbosa. Ahora, muy a diferencia de Manhunt 2, que está de más decir, que no tiene ninguna conexión con el título anterior del año 2003, pues aquí, se encuentra un universo muy distinto, en el que cronológicamente transcurre en el año 2013, y que ocurre en una ciudad, llamada Cottonmouth. Aquí controlaremos a Daniel Lamb, quien es un científico que perteneció a un experimento llamado el Proyecto Pitman, donde se ofreció como conejillo de indias, donde le trasplantaron una personalidad de un asesino a sueldo, llamado Leo Casper, quien era de por sí, una persona sumamente trastornada, todo por la presión del proyecto. Y es pues, luego de que enviasen a Daniel Lamb a un asilo, escapa y hace todo lo posible por encontrar la verdad, solo para enterarse tiempo después, de que él mismo, teniendo la personalidad de Leo, había acabado con la vida de su esposa. Ya a este punto, esta secuela es el único que hasta la fecha posee dos finales, el bueno, donde terminamos siendo Daniel Lamb, y el malo, donde terminamos siendo Leo Casper. Finales que, si bien poco o nada aportan para la trama de Manhunt 3, pues quisiera comentar algo al respecto, más adelante. Ahora, con esta explicación, digerible, si lo podemos decir de esta forma, ahora sí discutamos respecto a la posible historia o el lore de Manhunt 3. Pues, si bien a estas fechas, de por sí no hay pistas ni mucho menos cosas relacionadas a Manhunt, además de easter eggs recientes de enemigos eliminados como los Camheads, eso no significa que la duología hasta momento de esta saga, no brinde alguna pista que nos podría dar una idea de lo que se podría esperar para una tercera entrega, y para eso, nos enfocaremos en el primer título de Manhunt del 2003, ya que, nos topamos con algo interesante, específicamente una conversación de James con la periodista Rob, aunque por ahora, vamos a llamarla Robustina, ya que hasta la fecha no se sabe su nombre completo. Estos dos tienen una conversación luego de llegar al cuarto de la Resportar, donde en un momento, Cash le termina diciendo esto. Puede que más de uno, al ver esta pequeña escena, no hayan descubierto, ni mucho menos se hayan puesto a pensar en la pista que podría haber aquí, pero tranquilos, aquí les explico paso a pasito.
Bueno, aquí en esta parte del diálogo de Cash, me encantaría informarles, de que lo que está diciendo en ese momento sería una especie de corazonada o incluso una predicción, no solo de lo que muy probablemente le vaya a suceder a la periodista Rob, sino también al mismísimo James Cash, y esto es algo que por muy espectacular que suene, mucha gente lo haya pasado por alto. Y esto lo digo, porque incluso existe un audio, 100% auténtico y confirmado por la página oficial del título de Manhunt, que por cierto, por muy loco que suene, a día de hoy la página oficial no existe, donde la periodista Rob, tiempo después de los acontecimientos de Manhunt, se encuentra en un psiquiátrico, y, para no entrar en spoilers, solo contaba cosas como que se arrepiente de indagar en lo profundo respecto a los actos que se dedicaba a Starkweather, de que es consciente de que luego de los horrores que ella presencia, provocó un estado de estrés postraumático, y algo, que la periodista insinúa con toda seguridad, que según sus propias palabras, James Earl Cash, actualmente está muerto porque el gobierno acabó con él. Si eso de por sí suena un poco descabellado, pues tampoco estaría lejos de la realidad, ya que hay factores que sustentan ya de por sí, este terrible final para este ex convicto. Primero, tenemos a los War Dogs restantes del escenario divididos caerán, quienes estaban tratando de acabar con Cash a tiros luego de que este acabara finalmente con el líder de estos, Ramírez, quien recordemos, era la mano derecha de Starkweather, y que a día de hoy, los War Dogs que sobran aún sigan con su búsqueda y aniquilación de Cash. Y el segundo factor, y no menos importante en este asunto, vendría a ser de que, Mr. Nasty, quien si bien es uno de los personajes más desconocidos de Manhunt, lo que sí se sabe al día de hoy, es que se trata de alguien que se hizo socio de Starkweather, y hasta le doy parte de su dinero, para tener su mansión, tener apoyo personal con los Cerberus, así como también para sus películas snuff. Y al enterarse Mr. Nasty de la muerte de su socio y compañero, capaz haya perdido la paciencia, y ordenó además de su panda de matones, sino también a sicarios bien entrenados, a que hagan una búsqueda masiva en toda Carcer City, incluso debajo de las piedras, para acabar con Cash de una vez por todas. Y lo más turbio quizá, es que este pedacito de diálogo, no sea más que un vaticinio de Cash, donde esté prediciendo, ya sea por accidente, o por conciencia, su propia muerte. Así que bien, con toda esta explicación, o más bien, pistas sobre la mesa, ya por ahí hemos de tener una idea de lo nos depararía la historia de Manhunt 3. Pasarían alrededor de 5 y 10 años después de los acontecimientos de Manhunt, por lo que podríamos calcular que transcurriría entre 2007 y 2012, y que en el psiquiátrico donde ella se encuentra luego de los acontecimientos del primer Manhunt, se encuentra bajo el ataque de los sicarios y hasta matones de Mr. Nasty, donde acaban con la vida tanto del personal, como los pacientes, pasando por el director del psiquiátrico, y el psiquiatra que solía hacerle entrevistas a la periodista Rob. Poco después, la periodista se enteraría poco después que estos sicarios y matones, fueron enviados por Mr. Nasty, quien recordemos que es socio del fallecido Starkweather, y que dependerá de esta periodista, ponerle punto y final a este asunto del snuff, así como también, tendrá que aprender a ejecutar a toda persona que piense acecharla o hacerle daño, ya que muy posiblemente gente insana, o ya de por sí muy jodida de la mente, así como gente que se habrá vuelto cómplice de Mr. Nasty, le habrán puesto precio a su cabeza. Y bien, ya hemos indagado a profundidad en la muy posible trama que nos esperaría para Manhunt 3, ahora vamos a hablar de las mecánicas que podría llegar a tener este anhelado título de Rockstar. Si a mí me lo preguntan, sería chévere que el título preservase no todas, pero sí algunas de las mecánicas del Manhunt 2, como es el caso de realizar ejecuciones tanto con armas cuerpo a cuerpo como con armas de fuego, aunque sería más chévere aún, si agregasen otras armas para ejecutar, como la motosierra o incluso un pico de minero, pasando por algún cuchillo de combate, ya que me da un poco de curiosidad ver cómo sería la ejecución usando alguna de estas armas. Algo más que comentar respecto a este punto es la posibilidad de que agreguen algo que yo llamo ejecución con estilo, que vendría a ser cuando en el combate de cuerpo a cuerpo, ya cuando un enemigo tiene la salud casi reducida a, nuestro personaje pueda hacer una ejecución con alguna arma, indefinidamente si es un arma desechable, de mano, o incluso pesada, así también deberían agregar más ejecuciones de entorno, digo, para que Rockstar nos sorprenda con una creatividad inigualable, al momento de ejecutar a los enemigos, ya que si bien en títulos como Red Dead Redemption 2, mostró bastante realismo en todo su esplendor, ya podríamos darnos una idea de cómo sería un Manhunt 3 con los graficazos de ahora.
Y bueno, para no cansarlos más, comentaré una cosilla un tanto importante para culminar esta parte del video, y eso es, el contenido del mismo. ¿A qué me refiero con contenido? Bueno, les voy a explicar. En el primer Manhunt, luego de que acabar ya sea en dificultad normal o difícil, se desbloquea escenarios bonus, así como también contenido extra como artes conceptuales, algo que muy a diferencia de Manhunt 2, carece, ya que solo nos muestra nuevos métodos de ejecución, y de ahí nada más, haciendo que el juego se sienta, digámoslo así, vacío, por no decir mediocre. Por lo que, una nueva partida plus, o incluso, aumentar un poco más los escenarios, así como algunas luchas contra los jefes tal como pasó en el primer Manhunt, pasando por la interacción, ya que hay muy pocos títulos que por más que sean de horror y sigilo, pocos tiene interacción con objetos y documentos del mismo, así como también extras o contenidos adicionales, podrían incentivar tanto a los seguidores de Rockstar, como gamers en general, incluso añadiendo DLCs para ya sea, hacer más interesante el lore de Manhunt 3, o incluso contarnos sucesos previos al título en cuestión. Y ahora, como última parte, y es algo que mucha gente recientemente ha comentado, y eso es, el impacto que tiene, o tendría Manhunt 3 en la sociedad. De acuerdo a lo que comenta mucha gente de esta saga de culto, es que un Manhunt 3 en la actualidad sería prácticamente imposible, debido a la generación actual en la que vivimos, y probablemente sigamos viviendo en la actualidad. Dicha generación se llama, la generación de cristal, ya saben, generación en donde la más mínima cosa que sea fuera de lo común, ya lo consideran un acto criminal, algo de lo más abominable jamás hecho por el ser humano, ya sea en las redes, en la televisión, y también, adivinen el objetivo favorito de estos. Pues sí, los videojuegos tampoco son la excepción. Y si bien eso, es de por sí algo digno para un meme, yo más lo vería algo digno de un enfermito, o ya de plano, de alguien ya jodido de la cabeza. Hasta sorprende que esta clase de gente, más sean halagados que repudiados, a sabiendas que, estos están cometiendo delitos graves como es el caso de la difamación, ya que el argumento que saben decir a menudo, es que los videojuegos son violentos porque sí, porque perturban psicológicamente a los jóvenes, niños inclusive a los adultos, cuando la realidad, es que el problema es de estos jóvenes, niños y adultos que se encuentran mentalmente inestables, porque tampoco es que el videojuego se trate de un ser vivo que les enseña a la gente que es lo real y que no, ni que fuera tampoco un bendito SCP, eso sí es que llega a raya en el surrealismo. Y es gracias a eso, que la gente comenta que Rockstar estaría en la cuerda floja si llegan a publicar un Manhunt 3 en la actualidad, más aún por esto último que he comentado, cuando Rockstar, en vez de tener miedo, más debería tener tácticas defensivos ante esto, o ya de plano, usar esos argumentos en contra de toda esa gente que se dedica actualmente a denigrar a las industrias de videojuegos, ya sea a través de una acusación, o demanda por pederastia, fascismo, o incluso por supremacismo. Aunque, creo que el primero es el que más afectaría a esta generación, ya que seguramente más de uno se habrá dado cuenta, que esta gente, especialmente padres de familia, muestran ese interés compulsivo por los infantes, y que con una sola demanda de Rockstar a esta gente, pasando por padres de familia, y no solo Rockstar, sino todas las industrias que se dedican a crear y publicar videojuegos aplicaran exactamente esto, es más que seguro que la generación de cristal, ya sea paso a pasito, o a pasos agigantados, desaparecerá, al punto de que esta generación sencilla y llanamente no hubiese existido en este mundo. Pero eso sí, si bien esta generación de cristal vendría a ser la piedra en el camino de cualquier compañía de videojuegos, sin ninguna excepción, pues otra problemática que también afectaría no solo a Rockstar, sino a las demás empresas de videojuegos, sería los mismos fanáticos de estas franquicias, pero a ver, déjenme explicarles, yo no digo que los fanáticos de alguna franquicia de videojuegos sean un cáncer ni nada, más aún porque estos son los consumidores predilectos que apoyan en cualquier caso a estas franquicias, sino que lo que juzgo de estos, es en la manera de querer defender a estos. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que solo se limitan a ser los famosos keyboard warriors, o sea, guerreros del teclado, que solo se limitan a escupirle veneno a esta gentuza que sataniza los videojuegos así como a las compañías de estos, les dedican una biblia entera dando comentarios inteligentes y demás vainas, pero de ahí, no se llega a ningún lado, y eso es algo que personalmente me cabrea, que más es fácil decir o escupir todo ese veneno, que tomar acción por cuenta propia, o ya de plano haciendo una congregación contra alguien o más bien varias personas, y de hecho, tanto en los Estados Unidos, como en Latinoamérica misma.
Y es por eso que les enseñaré un buen ejemplo, de cómo la gente que apoya algo, lo defiende bastante bien, y para eso, les invito a indagar por acá en YouTube, sobre un escándalo que ocurrió en Ecuador hace ya varios años, específicamente en febrero del 2016, el cual incluso creo haber tocado el tema hace ya un buen tiempo, en el que les dejaré una tarjeta que vaya a ese video en cuestión. Pero bueno, continuando, ese escándalo era sobre un ya de por sí, fraudulento documental, de que el anime en general provoca la depresión o incluso el suicidio. Todo esto comentando tanto por los ineptos de ese programa matutino llamado, El Club de la Mañana, así como también por esa pseudo psicóloga, que tiene lo de los noticieros locales de periodistas, es decir, nada, no hay, no existe. Y sí, no exagero con lo que digo, ya que en ese disque documental, solo se limitaron a decir incongruencias y pestes respecto al anime, y hubo tanto youtubers, como loquenderos que empezaron a hablar del tema en su momento, y díganme ustedes, ¿qué creen han hecho los otakus de Ecuador al ver este fraudulento documental? ¿Creen solo se limitaron de la misma forma a escupir pestes al programa matutino, y no hacer absolutamente nada? Pues claro que no, luego de eso, estos otakus se congregaron para hacer una marcha, o más bien una turba contra el programa matutino El Club de la Mañana, por tal fraudulento, hasta difamatorio documental, que incluso entraron en pánico, y optaron por lo bueno, para que su reputación no se vea manchada, y borraron de forma permanente ese documental en todas las redes habidas y por haber. Un hecho que, si bien no tiene nada que ver con videojuegos, mucho menos con el tema del video, pues es algo que los gamers que defienden una o varias franquicias, deberían hacer exactamente lo mismo, cuando estas se vean afectadas por gentuza o grupito de gente que solo disfruta, lucrándose o arruinándole la reputación a gente o más bien personas que solo gozan o adoran su trabajo en el mundo del entretenimiento. Y es con esto, que culmino este video sobre lo nos depararía un Manhunt 3, aunque tendremos que esperar un tiempito más luego de que culminen con el tan esperado GTA 6, y capaz luego de eso ya empiecen a mostrar pistas del anhelado o incluso, estimado Manhunt 3. Así que me despido y espero verlos en un próximo video.